Bienvenidos y bienvenidas a 9 de cada 10. ¿Por qué los desastres prefieren a Chile? Un podcast del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres CITRIT de la Universidad de Chile, con Daniela Smentevich y Natalia Silva. Hola, bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio de 9 de cada 10, porque los desastres prefieren Chile, un podcast dedicado exclusivamente para hablar, compartir y entregar información sobre la prevención de riesgo de desastres. Soy Daniela Smentevich y estoy junto a la gran y seca Nati Silva. ¡Feliz Año Nuevo, Nati! ¿Cómo estás? ¿Alguna resolución de Año Nuevo? Muy bien, Dani, muchas gracias. En primer lugar, también me sumo a esas felicidades que a todos quienes nos están escuchando, que este 2024 sea un año, pues no voy a decir que tranquilo, porque creo que no lo es, en general no lo va a ser y vamos a conversar ahí un poquito de eso. Ay, sí, ya pero empezó movido en todo caso. Empezó movido, sí, pero que este año ojalá estemos mejor preparados, tengamos más salud también y ese cansancio que venimos arrastrando también post pandemia a todos nosotros, que también nos vaya abandonando un poquito. Es verdad, como el aturdimiento post pandémico. Yo sí. Me siento así, como aturdida. Yo tengo una resolución de Año Nuevo, pues, Nati. A ver, Dani, sí, yo cuéntanos. resolví comer más frutita. Creo que tengo poca fruta en mi dieta, así que objetivo de Año Nuevo. No voy a decir que detrás de eso hay una intención de bajar de peso, no, solamente comer frutita. Me parece maravilloso, Dani. Sí, ya, entonces voy a sumarme y yo voy a tomar un poco más de agua, porque los que me conocen saben que soy mala para tomar agua. Así que... Oye, eso da mucho dolor de cabeza no tomar agua. Sí. Bueno, tú mencionaste, Dani, para ir entrando en este quinto podcast, pero a la vez es el primero de este año. Justamente, dando la bienvenida al 2024. Exactamente. Justamente como tú decías, partimos movidos, ¿cierto? Sí, partimos muy movidos. De hecho, el mismo día del inicio del año, lamentablemente, en Japón hubo un terremoto magnitud 7.5 al oeste de ese país, con una profundidad de 10 kilómetros solamente, y se produjo a las 4:10 p.m., a 42 kilómetros al noroeste de Animazu, en la prefectura de Ishikawa. Así es, Dani. Efectivamente, fue un evento que produjo la movilización de más de 30.000 evacuados. Fue una situación bastante compleja en la noche. A la fecha se habían contabilizado hace pocos días atrás más de 50 fallecidos. Esto ha remecido obviamente a todas las autoridades de esta prefectura de Ishikawa, así que bueno, enviamos obviamente nuestras condolencias y obviamente un abrazo también a la comunidad internacional y a las embajadas, al consulado también de Chile en Japón, para que ojalá toda la comunidad afectada pueda obviamente ir superando este evento desastroso. Justamente fue un inicio de año muy difícil para nuestros compañeros sísmicos, como son los japoneses. Somos hermanos en este desafío que nos pone la geología de nuestros países. Y claro, hubieron también alertas de tsunami. La alerta de tsunami también fue internacional. Hubo alerta en Corea del Sur e incluso al este de Rusia. Y como tú señalabas, Nati, lamentablemente la cifra de fallecidos no hace más que crecer. Para ya el 1 de enero la cifra había llegado a 161 personas. La última actualización que se hizo, porque el terremoto fue el 1 de enero, sino que según ya la última actualización más reciente vamos en 161 fallecidos. Perdón, les pido excusa. Así que también me sumo a tus comentarios de mensajes de fuerza y apoyo. Y muy interesante lo que mencionaste sobre el consulado, porque a veces las personas no saben el tremendo trabajo que hacen los consulados en los países donde ocurre un desastre o un evento de esta naturaleza, en contactar a las personas nacionales, y por eso es sumamente importante que si se viaja fuera de Chile o se es residente fuera de Chile, que se informe de esto al respectivo consulado, porque eso facilita muchísimo las gestiones de emergencia, de contacto, de apoyo que tal vez el Estado chileno puede brindar fuera del territorio nacional. ¿No es así? Así es, Dani. Efectivamente, nuestra Cancillería, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene un equipo de emergencias consulares, ya ha estado trabajando también en preparación de los consulados acá presentes en el territorio nacional, como también en los consulados de la red de consulados de Chile a lo largo de todo el globo. Así que es interesante también poder afianzar esas relaciones para saber obviamente en qué condiciones también existen, y también sobre todo cómo atender alertas tempranas. Algo interesante, Dani, que veía el otro día,
Dime. Así como acá en nuestro país tenemos el SAE, ¿cierto? Esta mensajería que se activa en los teléfonos celulares en idioma español, y entiendo también se está estrenando en algún otro idioma, en inglés principalmente. En Japón se activó también, bueno, y ellos tienen también en temas radiales y vía televisión también se activan estas mensajerías, y reconoce el idioma, o hay alguna configuración ahí que obviamente desconozco, pero ahí reconoce el idioma de la persona, entonces también se activa ¿En serio? idioma, ¿Broma? O japonés. sea, identifica el idioma con el que tú utilizas tu celular. Exactamente. ¡Wow! ¡Qué sofisticado! Sí. Así que entrega la mensajería en ese idioma también, para obviamente tener claridad de cuáles son las instrucciones en caso de evacuación y otras indicaciones que entreguen las autoridades. Tecnología que salva vidas. Así es, así que muy interesante, y bueno, tener presente también la conducta cívica que tienen los japoneses, la tranquilidad con la que enfrentan ciertas situaciones, un terremoto de magnitud 7.5, ojo, también en la costa oeste, que no es tan habitual en Japón, en general estamos más frecuentados a movimientos en la costa este, así que también eso habla muy bien de la preparación y de la cultura y de la memoria que también tiene esta comunidad, de la cual, por cierto, también tenemos mucho que aprender y de compartir experiencias en ese sentido. Justamente, eso que señalas es extremadamente importante porque habla del valor de la educación, ¿no? De la formación, de la cultura en este tipo de temas, y a veces, sobre todo las fundaciones que trabajan estos temas o los proyectos que hay, las personas decimos, pero ¿cuál es la idea de hacer esto? ¿Para qué andar recordando, andar metiendo el dedo en la llaga? ¿Para qué hacemos estas conmemoraciones? Y bueno, la verdad es que forma parte de la educación, y el resultado de eso lo podemos ver en el comportamiento de los japoneses ante un evento como este. Así que claramente tenemos muchas lecciones que sacar de ahí. Ha habido bastante colaboración internacional entre Japón y Chile, ¿no? Así es, ha sido una cooperación científico-técnica principalmente también, no solo diplomática, sino que se ha traducido en proyectos bien concretos, y bueno, y ahí podríamos también mencionar varios proyectos, como ya decía, desde la parte más científica, y también del trabajo comunitario, de modelos de salud mental, y hay muchas otras experiencias que se han trabajado de manera conjunta con el país nipón, que como tú bien decías, ahí compartimos en esta cuenca del Pacífico harta experiencia compartida, ¿cierto? Compartimos cierto contexto. Somos hermanos sísmicos. Exactamente, y también somos hermanos telúricos. Y de tsunamis también. Así Sí. que, bueno, Dani, entonces eso es en el contexto internacional, y en el contexto nacional también, bueno, no olvidar que estamos en periodo estival, ya hemos visto algunas actividades, incluso acá también en Santiago, en la región metropolitana, de donde hablamos también junto a Daniela, cómo se empiezan a cubrir muchas tardes, ¿cierto? Con este calor y mucha ceniza, el cielo se pone un poco amarillo. Bueno, los que están acá en Santiago de Chile ya recordarán que hace un par de semanas atrás estuvimos completamente congestionados por el aire contaminado de los incendios forestales que rodearon la ciudad, que se hicieron cerca. El viento trajo las cenizas para acá y estuvo muy difícil para todo el mundo, en particular para los que sufrimos alergia, y me sumo. Y acá hago un paréntesis, me di cuenta del último podcast que el respiro muy fuerte es por alergia, ¿ya? Soy víctima de este desastre de extensivo, lento y prolongado que implica la alergia primaveral. Pero efectivamente está empezando a hacer más calor, y ya con eso empiezan también a iniciar todas las acciones preventivas de incendios forestales, y en particular es muy importante tener presente la campaña nacional de prevención de incendios forestales 2023-2024 realizada por CONAF, y el eslogan es: pequeñas acciones crean grandes efectos para miles de familias. Así que bajo este eslogan, bajo esta frase, se ha iniciado ya la campaña para que todos seamos cuidadosos y evitemos la generación de estas situaciones que son terriblemente dañinas y dolorosas para nuestros compatriotas y las personas que viven aquí en Chile. A esta campaña no solamente se ha sumado CONAF, sino que también Senapred, Corma, distintos organismos públicos forman parte de esta campaña y la apoyan. Hay imágenes, instructivos, lineamientos, así que los invitamos muy cordialmente a acercarse a la página web de CONAF para tener información y ser un turista consciente, ¿no? Porque muchas de estas cosas pasan por personas que no están en su lugar de siempre, ¿no? Están en un terreno nuevo porque están vacacionando y de repente no son conscientes o no somos conscientes de los peligros de nuestra acción en dicho espacio, ¿no? Así es, Dani. Sí, hace poquito tuvimos un incendio afortunadamente muy controlado, no pasó a mayores, nuevamente en Torres del Paine.
Hay una persona con una multa que en términos económicos quizás a nosotros nos pudiera parecer bajo, son 500.000 pesos chilenos, pero evidentemente hay un daño y una pérdida o impactos que no siempre se pueden traducir desde lo económico, por lo tanto él justamente a reforzar el llamado a cuidar nuestro entorno, nuestras vidas, nuestro medio ambiente y nada, tener claridad de todas las consecuencias que generan estos incendios forestales desde todas las dimensiones, ¿cierto? Desde la destrucción de viviendas, de paisaje y salud, por cierto, también hay una afectación. Pérdida de flora y fauna. Así es, y también toda la exigencia que también se establece hacia los brigadistas, todos los organismos de respuesta que obviamente también arriesgan sus vidas en el trabajo y contención del fuego que se produce la gran mayoría de las veces sabemos que por acción humana. Sí, justamente, por favor, seamos turistas conscientes, dejemos el dinero y no los problemas, así que la idea es pasarlo bien sin generar daño. Hay que tener mucho cuidado, los lugares están muy secos, hay que seguir las instrucciones de los lugares donde uno va, si no se puede hacer incendio, no lo haga, no piense que lo va a poder controlar porque de repente una sola chispita puede generar un gran daño. Justamente como es el eslogan de la campaña de CONAF, pequeñas acciones crean grandes efectos para miles de familias. Así que seamos conscientes, porque también no solamente el sector público trabaja en estas campañas, sino que también el sector privado y la sociedad civil. A modo de ejemplo, tenemos la campaña de la Asociación Chilena de Seguridad, Trabajemos Juntos en la Prevención de Incendios Forestales. Ellos ven todo lo que dice en relación con la seguridad en el trabajo. Hay muchas personas que están haciendo trabajos de temporeros en los campos, por ejemplo, y también distinto tipo de actividades que pueden ser la causa o el gatillante de un incendio forestal que no solamente genera daño a las eventuales víctimas, sino también a sus propios trabajadores. Así que hay una campaña en ese sentido. Y dentro del sector privado, de la organización de la sociedad civil organizada, tenemos la Fundación Reforestemos, que tiene un plan de prevención de incendios 2024 bajo el lema Tu acción previene incendios. Y están haciendo una campaña para la construcción de cortafuegos, es decir, fajas que funcionan como una barrera para detener la propagación de las llamas, silvicultura preventiva en zonas prioritarias, donación de insumos y herramientas a otras brigadas para realizar labores de prevención y colecta de material genético de especies en categoría de conservación para no poner en riesgo su futura producción. Ellos tienen una página web, así que si están interesados en el trabajo de esta fundación, pueden buscar la información por ahí. Genial, Dani, qué interesante y qué importante ver es el trabajo mancomunado tanto de lo público y lo privado y, por cierto, también desde la responsabilidad individual de cada uno de nosotros de cuidar nuestro entorno y de mirar obviamente las consecuencias, que es algo que hemos visto, ¿cierto? De hecho, ahora ya vamos a entrar un poco de lleno a un deber que teníamos con ustedes. ¡Ay, sí! Lo prometido es deuda. Habíamos asumido un compromiso. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Así es. Hace 2 podcasts atrás habíamos asumido el compromiso de ahondar en un capítulo, en un artículo un poco misterioso. Sí, una novedad ahí medio oculta. Sí, el artículo 41 del que era entonces el proyecto de la Ley de Presupuestos para el año 2024, que hoy ya es ley, y vamos a conversar junto a Daniela, vamos a ir revisando un poco todo ese artículo para ir viendo un poco qué cosas se mantuvieron, pero también aquí hay sorpresas porque varias cosas cambiaron. Sí, este artículo es muy interesante, está en la actual Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2024. Esta ley se publicó el 18 de diciembre del 2023, así que ya está plenamente en vigencia. Y como decía Nati, vamos a hacer una comparación, así que les pedimos paciencia porque vamos a leer este artículo que es bien largo, pero es muy interesante. Así que aguántennos porque la verdad yo creo que vamos a sacar hartas cosas en limpio. Sí. Antes de partir, Dani, si me permites con la lectura del artículo, que es un artículo y son poquitos párrafos, así que esperemos sea de interés para ustedes. Solo hacer un breve recuento respecto de esta figura que siempre nos ha llamado un poco la atención, ¿cierto? Esta figura y este cargo que se crea en el año 2008 con la erupción del volcán Chaitén del delegado o delegada presidencial, ¿cierto? Se inaugura entonces, como bien decía, con la erupción del volcán Chaitén, con Paula Narváez. Luego, adelantando un poquito, haciendo historia también, tenemos a Paulina Zabal, que Paulina ha ocupado este cargo, esta función en numerosas ocasiones. 2014, terremoto del 1 de abril. 2015, incendios forestales y también para el terremoto de Coquimbo. En 2017 también tuvo una participación en los incendios forestales de Santa Olga y ahí conectamos con el punto anterior.
justamente un poquito en estas mismas fechas, a principios de febrero, lamentablemente en el año pasado, el año 2023, a inicios de febrero, estábamos experimentando incendios forestales importantes desde Ñuble hasta Araucanía. Por lo tanto, ahí también por eso queremos hacer tanto énfasis en esta memoria y en este cuidado respecto de los incendios forestales y de interfaz. Después tenemos varios otros cargos que han asumido este rol de delegado presidencial desde un mandato directo del presidente o presidenta de la República. En el terremoto y tsunami del 2010 tuvimos a 2 personas, Cristóbal Lira y Felipe Kast, en donde además se constituye un comité de emergencia y a Felipe Kast se le denomina el delegado de aldeas y campamentos de emergencia, Dani. Lo recuerdo perfectamente, sí. Después tenemos a Paula Fortes también a cargo del 27, de la reconstrucción del 27 de febrero, terremoto y tsunami, que obviamente por la envergadura de esta catástrofe significa varios años, obviamente, y hay un cambio de administración de gobierno de por medio, por lo tanto también hay... Que hacía todo un poquito más complejo, ¿no? Porque había que continuar la gestión, siendo que eran personas de colores políticos distintos. Y ahí, haciendo un paréntesis, yo creo que se vio un interés por tener una política de Estado, ¿no? Como por mantener una línea, hay que reconocer ese esfuerzo. O sea, existió ese interés. Totalmente, Dani. Y para cerrar este pequeño recuento histórico de los grandes desastres y catástrofes, bueno, Sergio Galilea, también exministro, todos ellos han ocupado ciertos cargos a cargo de carteras ministeriales y también algunos cargos a niveles regionales. Sergio Galilea con el evento del 2017 de la tormenta de fuego, un evento de incendios forestales de sexta generación bastante importante. Algo interesante, Dani, es que las atribuciones que les asignan a estos delegados presidenciales de reconstrucción tienen que ver con coordinación y conducción para llevar adelante tareas en los ministerios centrales. ¿Ya? Esa es como la gran encomienda que les hace el presidente o presidenta para atender a estos desastres o catástrofes en curso. Muchos de ellos empiezan a instalar encargados en las regiones cuando el evento obviamente excede un límite político-administrativo. Y quiero aquí hacer una detención que tiene que ver con estos eventos del verano del año pasado, en donde también la figura de la ministra Toro, en ese entonces de Bienes Nacionales, instruye a los delegados presidenciales regionales conformar gabinetes regionales de reconstrucción. ¿Para qué? Para que asuman conformación de mesas interministeriales. Muy interesante. Y se agrega la figura de los enlaces ministeriales y una secretaría técnica para dar seguimiento al plan de reconstrucción. A ver, entonces con todo esto que hemos dicho aparecen varias figuras, ¿cierto? Varias instancias de coordinación. Exacto. Delegados, comités, gabinetes, enlaces, secretarías técnicas, etcétera. Por lo tanto, ahora vamos a revisar en detalle qué es lo que dice este artículo recién estrenado, la Ley de Presupuesto para el 2024, y vamos a ver qué recoge de esta historia, qué hemos aprendido, qué se propone, y vamos a ir viendo cómo fue mutando desde el artículo 41 que habíamos revisado cuando era Proyecto de Ley Presupuesto 2024. Creo que es el mejor pie de inicio para esta conversación, porque supuestamente este artículo debería condensar o sintetizar todos estos años, que han sido muchos, y me da un poco de pánico pensar que conozco mucha de esta gente. Llevamos mucho tiempo en esto, Nati. Pero bueno, en fin, ¿no? Entonces, seguimos jóvenes. La cosa es que justamente la idea es sintetizar todas estas experiencias, porque hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Cada estado tiene su cultura, su forma de hacer las cosas, entonces también aquí depende mucho de esa costumbre, ¿no?, que puedan tener las instituciones al funcionar, pero también lo que rescato de todo lo que estás diciendo es una búsqueda de estrategias o válvulas para superar la sectorialización, ¿verdad? Se busca maneras de hacer que esta cosa se coordine a través de la figura del delegado, de dar la autoridad presidencial, de estas figuras del enlace, de estos comités. Entonces hay una búsqueda
por parte del Estado de superar su propia división, su propio sistema de silos, ¿no? Así que veamos cómo fue que se sintetizó todas estas experiencias en el artículo 41. Voy a pasar a leer el primer inciso del artículo 41. Señala: ante la ocurrencia de una emergencia, desastre o catástrofe declarada según las disposiciones de la Ley 16282, en virtud de la cual se requieran recursos con el objeto de financiar la etapa de rehabilitación definida en la Ley 21.364, las solicitudes de los diferentes servicios públicos deberán ser coordinadas por la Subsecretaría del Interior. ¿Ya? Eso creo que está igual al borrador que estuvo circulando en los circuitos de gestión del riesgo de desastre de país. Sí, tal cual, no sufrió modificaciones. No sufrió modificaciones. Ojo, para entender este artículo es necesario hacer una interpretación conjunta con la Ley 21.364 y también con nuestra antigua y clásica 16282, que está refundada en el decreto 104. Así que si ustedes la buscan en internet, la van a encontrar en la Biblioteca del Congreso Nacional, pero tienen que ir al texto actualizado, que es el decreto que acabo de mencionar. ¿Ya? Ojo para los que nos están siguiendo. Luego, inciso segundo, para lo anterior, la Subsecretaría del Interior coordinará un comité de ayudas tempranas, el que estará integrado por la Subsecretaría de Servicios Sociales, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, por las subsecretarías y servicios públicos vinculados a la fase de rehabilitación y entrega de ayudas tempranas de la emergencia respectiva. Este comité tendrá por objeto establecer el plan del gobierno central en ayuda inmediata a los afectados. Este plan será presentado a la Dirección de Presupuestos para su financiamiento. Perfecto, Dani. Este segundo inciso tampoco presenta modificaciones respecto de la versión que se ensayaba en el proyecto de ley de presupuesto. Y aquí simplemente empezar ya a hacer mención a que aparece acá la primera instancia de coordinación, que es un comité, ¿cierto? El Comité de Ayudas Tempranas, justamente. Que ya ha estado sesionando en algunos casos. De hecho, también ese comité ha activado el Fondo Nacional de Reconstrucción de Hacienda para el caso de Licantén, que se activó. Por lo tanto, es una figura que también ya se ha ensayado, pero ahora también queda a fijo al menos en esta ley para el año 2024. Y lo segundo, también siempre tener presente que al menos con este comité la intención es que estas autoridades ministeriales se hagan cargo de la primera parte de la etapa de recuperación, ¿cierto? Justamente. Que es la rehabilitación, es decir, la atención de aquellas necesidades más básicas, cobijo, alimentación, salvaguardar vidas, por cierto. Claro, que acá en este artículo se define o se usa la frase ayuda inmediata a los afectados. Entonces, como este artículo hay que entenderlo según los lineamientos de la 21.364, estamos hablando justamente de lo que señalaba Natalia, ¿no? De las primeras partes, de las primeras etapas posterior a la respuesta, sino la rehabilitación inicial. Y en ese sentido es interesante porque recuerden que la ley 21.364 no aborda las etapas posteriores a la respuesta y lo señala de manera expresa. Así es. Entonces, el hecho de que esta normativa lo haga viene a cubrir esa laguna que estaba parcialmente cubierta por la antigua ley 16282, pero ahora le da un poquito más de orgánica y eso es sumamente importante. Y también es interesante que lo hagan en la ley de presupuestos porque, como decía Nati, esto significa que vamos a estar trabajando el 2024 y vamos a tener que retomar esta discusión para el 2025 y va a ser interesante hacerle seguimiento a esto. Sí, ahí Dani, solo también para los que recuerdan que también lo mencionamos muy rápidamente en dos podcasts anteriores del año pasado, efectivamente esa laguna o ese al margen que deja la fase de reconstrucción, la ley 21.364, también está al menos la intención, habíamos revisado el boletín, en el proyecto de ley que va a reformular el Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad Pública, en donde se espera que esa fase sea cubierta a través del accionar de la Subsecretaría del Interior. Justamente, tal vez retomemos cómo se define por la ley 21.364 la rehabilitación y la reconstrucción. Esto está en el artículo 3 y se define rehabilitación consistente en la recuperación a corto plazo de los servicios básicos y el inicio de la reparación del daño físico, social, ambiental y económico de la zona afectada durante el periodo de transición comprendido entre la culminación de las acciones de respuesta y el inicio de acciones de reconstrucción. Y la reconstrucción se define como
la reparación o reemplazo a mediano y largo plazo de la infraestructura dañada y la restauración o perfeccionamiento de los sistemas de producción. Esta etapa no es materia de esta ley. Perfecto, Dani, ahí nos queda clarísimo. Clarísimo, está en el artículo 3. Sigamos entonces con el inciso siguiente de este misterioso artículo 41, bueno, que ya no es tan misterioso porque se publicó en el Diario Oficial, así que supuestamente lo conocemos todos, así que, en fin. Señala el inciso tercero, en el caso de que se requiera recursos para financiar la etapa de reconstrucción definida en la Ley 21.364, lo acabamos de leer, las solicitudes de los diferentes servicios públicos deberán ser coordinadas por el ministro o ministra de Desarrollo Social y Familia. Chan, chan, chan. Chan, 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 chan. Primer cambio, negritas, cursivas, subrayen, todos los que tienen ahí el plot twist. Ahí hay un tremendo gran cambio. Ya la versión que circulaba volvemos a hacerlo para los quienes a lo mejor nos están escuchando, la versión que circulaba de borrador del proyecto de ley de la Ley de Presupuesto 2024, ahí mencionaba de manera expresa que estas acciones o las solicitudes de los diferentes servicios públicos iban a ser coordinadas por el delegado presidencial, ¿ya? Por lo tanto, para la reconstrucción. Por lo tanto, ahí también hay un cambio en la figura de este delegado a ahora el rol que asume la ministra o ministro de la cartera de Desarrollo Social y Familia. Sería interesante revisar con más detalle la historia de la ley, que está también publicada, y ver las actas de las distintas comisiones, pero corrígeme, Nati, yo recuerdo que si bien se entendía que era necesario tener una persona o una institución que centralizara el proceso de reconstrucción, también se entendía que era complejo que fuera este delegado que no tenía una estructura orgánica, que no formaba parte justamente de la estructura regular del Estado, era como una especie de radical libre, que tenía atribuciones pero nadie sabía muy bien cómo. El decreto, que era un decreto presidencial, no tiene la misma fuerza que una ley orgánica de servicio, entonces también le generaba un problema a los ministros, a los subsecretarios, porque no tenían obligación de obedecerle, entonces era un poquito demasiado disruptivo, y ya al darle esta función al ministro o ministra de Desarrollo Social, esto se encausa, ¿no? Y también pasa algo que es bien curioso. Vuelve esto a un ministerio, porque antes del año 2010 el Ministerio de Economía era el Ministerio de Economía y Reconstrucción, y se modificó un mes antes del 27F. Eso fue una ironía de la historia, una ironía administrativa. Súper interesante ese punto, Dani. De hecho, en algunas otras ocasiones, incluso ahora sin ir más lejos, en la tarea que deja Paulina Zavala ahora cuando termina de generar el plan y se lo entrega a los delegados presidenciales regionales, y la meta se la entrega, adivina a quién, Dani. A ver, ¿a quién? La tarea de hacerle seguimiento de las metas de los planes de reconstrucción de los incendios forestales del 2023 recae en el jefe de la División de Coordinación Interministerial del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, SECPRES. Por lo tanto, ahí hay otra figura, otro ministerio que también tiene un rol importante detrás, mueve un poco también estos palillos, esta coordinación interministerial que se requiere para hacerle seguimiento a la concreción de las metas que se propongan en estos instrumentos, en estos planes, ¿cierto? Claro, porque si no hay quien fiscalice el cumplimiento de la meta, el plan queda muy bonito, pero bueno. Exacto. Y Dani, y también aquí hay solo una hipótesis mía personal, me hago responsable. Ella no representa la opinión del programa. Acá es bien interesante porque en el programa de gobierno del presidente Boric hay una propuesta de solicitar la incorporación del ministro o ministra de Desarrollo Social y Familia y de la ministra y ministro del Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género al COGRID. Y eso era muy difícil de que se pudiera concretar, dado que había salido la ley recién y aparece en el programa de gobierno casi en el mismo tiempo esta propuesta, por lo tanto era muy difícil de modificarlo. Se iba a intentar a través de un instructivo hacer que fueran miembros invitados, comilla, permanente, pero a lo mejor también este inciso de este artículo viene a refrendar la importancia que tiene sobre todo en esta etapa de ayudas tempranas, este ministerio, que son los que otorgan, hacen la FIBE, tienen todo un tema de catastro social, beneficios, etcétera.
Sí, es muy interesante que sea este ministerio y no el que era antes, ¿no? El de Economía, Fomento y Reconstrucción, porque le da o reconoce tal vez el carácter social de este proceso. Tal cual. Y yo creo que es una culminación a nivel administrativo de toda la reflexión teórica que se ha dado respecto a que los desastres no son naturales, sino que son sociales, son producto de un proceso social, y que la reconstrucción, que tiene que seguir los lineamientos de no recuperar lo mismo que había antes, no reconstruir escenarios de riesgo, tenga un importante enfoque social, no solamente por los temas de la medición de los daños, sino también por toda la línea de trabajo que tiene el ministerio. Así es. Sigamos con el próximo inciso, porque ahí vamos a traer otro artículo invitado para poder entender este siguiente inciso, que señala: para lo anterior, el ministro o ministra de Desarrollo Social y Familia constituirá y presidirá el Comité de Reconstrucción, integrado por los ministros o ministras del Interior y Seguridad Pública, de Hacienda, de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo y de Agricultura. El subsecretario o subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y cualquier otro ministerio y o servicio público que tenga competencia en la respectiva reconstrucción. Este comité tendrá por objeto elaborar los planes y estrategias de reconstrucción, coordinará, adoptará y comunicará, según corresponda, las medidas tendientes a la ejecución de dichos planes y estrategias. Los planes serán presentados al Ministerio de Hacienda para su financiamiento e informados al presidente de la República. Y es muy interesante interpretar este inciso con el artículo 24 de nuestra antigua Ley 16282. ¿Y qué dice este artículo? Dice: dentro del plazo de 180 días a contar desde la publicación del decreto a que se refiere el artículo 1 de esta ley, es decir, la declaración de un estado de catástrofe, la Oficina de Planificación Nacional y los organismos que integren el Sistema Nacional de Planificación, creado por el Decreto Supremo 180 del 2 de febrero de 1971, por algo decimos que esta ley es viejita, del Ministerio del Interior, deberán presentar al Presidente de la República los planes regionales de reconstrucción y desarrollo por cada una de las regiones a que se refiere dicho decreto, planes que podrán comprender zonas adyacentes que integren unidades económicas geográficas completas. Ya no existe la Oficina Nacional de Planificación, pero ¿cuál es su continuador legal? El Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, se viene a cerrar un círculo que había quedado algo abierto los últimos años, y a mi juicio lo que hace este artículo de la Ley de Presupuesto, el artículo 41, es complementar y darle operatividad al artículo 24 de la antigua Ley 16282, porque algunas personas podrán decir de que está tácitamente derogado el artículo porque las instituciones ya no existen, pero yo no sigo esa línea porque pienso, uno, las instituciones sí existen, pero tienen continuadores legales diferentes, y dos, han habido muchas modificaciones a la normativa de gestión de riesgo de desastre y reconstrucción, y este artículo sigue ahí. Así que yo creo que hay una intención de mantenerlo. Está súper interesante ese inciso, Dani, y aquí aparece entonces la segunda figura de articulación, que es un comité de reconstrucción, y haciendo un comparado entonces con el proyecto, con el artículo 41 del proyecto de ley de presupuesto, con esta versión ya aprobada, hay un cambio que no es sutil, que justamente yo también tiendo a pensar que va en línea de lo que tú bien comentabas con la ley 16282, porque el artículo anterior ensayaba la versión de el plan de reconstrucción, y ahora reconoce la posibilidad de elaborar planes y estrategias de reconstrucción, entendiendo que un plan efectivamente muchas veces es muy breve, su mirada es muy concreta, es muy estratégica, pero requiere obviamente la bajada en distintos planes maestros o planes regionales o incluso de nivel más local, para que efectivamente de ahí se desprendan carteras de inversión, carteras de proyecto que permitan hacer viable ese plan, ¿cierto? Justamente, y aparte al hablar de planes y estrategias, a mí me suena mucho también el poder relacionar esto con todo el esfuerzo institucional que se está haciendo de adaptación al cambio climático, por ejemplo, y de Chile más resiliente, ¿no? Claro. Así que son cosas compatibles. Avanzamos al siguiente inciso. A ver. Un decreto supremo emitido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia contendrá las normas necesarias para el correcto funcionamiento de este comité, es decir, el Comité de Reconstrucción. Ya, ese inciso es nuevo. Lo que decía anteriormente era que directamente el delegado presidencial de la reconstrucción informaría del avance de ejecución del plan de reconstrucción directamente al presidente o presidenta de la República. Claro, yo creo que esto ¿qué significa? Significa que vamos a tener nuevamente un nuevo reglamento, por así decirlo, que va a regular este asunto, que tiene que salir pronto porque esta normativa tiene una vigencia de 1 año,
Y yo recuerdo que una de las críticas también que se hicieron a esta figura era la poca participación, ¿no? Que no habían instancias justamente de participación, que no había alguna instancia en la cual la sociedad civil o distintas ONG o fundaciones pudieran tal vez presentar sus observaciones a cómo se estaba desarrollando el proceso de reconstrucción. Entonces, el hecho de que quede abierto a reglamentar el funcionamiento de este comité por medio de un decreto supremo, yo quiero pensar que abre la ventana también para que esto no sea tan centralizado ni sea tan realizado únicamente por los órganos del Estado, es decir, tan estatizado, sino que se abra un poquito, considerando que los procesos de reconstrucción suelen ser muy participativos, la gente se activa muchísimo y puede ser que haya un espacio en ese sentido. No sé qué crees tú. Sí, totalmente, ojalá así lo sea y permita en distintas etapas, obviamente la mayor participación e intensidad, obviamente, en esas formulaciones y seguimientos. Aquí, Dani, solo me quiero detener en algo. Yo, la única alarma que prendería en términos de tener, y obviamente no creo que las autoridades no lo tengan en consideración, pero es algo que quizás vamos a tener que hacerle un seguimiento un poco más fino en el caso de que se convoque este comité de reconstrucción, y que tendría que ver con cómo convive o cómo coexiste o cómo se articula de buena manera con el Comité para la Gestión de Riesgo de Desastre en fase de respuesta y recuperación, que está establecido en la Ley 21364, el que es presidido por el Ministerio del Interior y Buenísima pregunta. Exacto. Entonces, este Comité de Reconstrucción, bajo esta ley, que está presidido por un Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en donde está integrado en este caso la ministra del Interior, hay que ver ahí cómo estas figuras con estas distintas asimetrías en términos de los mandos, entre comillas, cómo coexisten y cómo se genera una buena articulación en términos, sobre todo, Dani, en términos territoriales. Eso es algo muy, muy importante. Bueno, esa es una grandísima pregunta, siempre ha sido un problema, o más bien un dilema. ¿Cuándo terminamos la emergencia? ¿Cuándo empezamos la reconstrucción? Desde un punto de vista jurídico también esto implica responsabilidades, ¿no? ¿Quién va a ser responsable de tal o cual cosa? También hasta cuándo vamos a contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuándo se está gestionando un evento. Así que da muchísimas preguntas y yo creo que, claro, esa sutileza va a ser la que va a tener que abordar este decreto de cuándo empieza una cosa y cuándo termina la otra, pero de todas maneras yo considero clave, no sé qué pensarás tú, Nati, que para asegurar una buena bajada territorial es indispensable tener en la mesa a los municipios siempre, que no lo señala de manera expresa la 21.364, lamentablemente, pero para aquellos que trabajan este tema yo creo que es casi de sentido común que sea ya el COGRID o sea esta mesa de reconstrucción, la municipalidad tiene que estar sentada sí o sí. Sí, bueno, eso es algo que también algunos echamos de menos en este artículo de la ley de presupuesto, que recuerden tiene vigencia solo por un año en el fondo. Habrá que ir viendo, haciendo seguimiento de si este artículo se refrenda en las siguientes leyes de presupuesto o va sufriendo modificaciones, pero es algo que echamos de menos el tema territorial, ¿cierto? Acá vuelve a dar la sensación de una lectura muy centralista, muy basada sobre todo en temas sectoriales y claro, no hace mención a la participación activa de los niveles incluso de gobierno central, también desde las delegaciones provinciales o incluso los municipios. Entonces hay que ir viendo cómo esta nueva institucionalidad, al menos estos dos comités, van operando y van teniendo sus réplicas en los niveles territoriales de buena manera. Bueno, por un lado tal vez sea una ventaja de que esto dure un año porque justamente van a poder hacerse los balances, ¿no? Y hacer tal vez los ajustes. Creo que esto es una manera interesante de luego elaborar una ley definitiva que haya tenido un periodo de ensayo, por así decirlo. Sí, ya es una señal de que esté este tema de alguna manera también ya establecido en una ley y con el compromiso también de reglamentarlo en un decreto supremo que se espera también emane el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en el corto plazo. Justamente. Sigamos con los próximos incisos, ya vamos terminando, paciencia por favor, porque también acá están las novedades. El siguiente inciso señala: ante situaciones de emergencia declaradas según las normas pertinentes, las asignaciones presupuestarias habilitadas para la respuesta, tales como la asignación para atender situaciones de emergencia de la Subsecretaría del Interior, la asignación de emergencias agrícolas de la Subsecretaría de Agricultura, la asignación emergencias del Instituto de Desarrollo Agropecuario, la asignación emergencias sanitarias del Servicio Agrícola y Ganadero y la asignación programas especiales del Servicio de Cooperación Técnica, podrán eximirse de la aplicación de los artículos 23 y 24 de esta ley. Esto hace
hace referencia a algo que es bastante típico, ¿no? Que no quiero decir que se relajan, pero se simplifican los procesos de gestión del dinero, ¿no? Para efecto de poder dar una respuesta más rápida, porque no estamos en una situación normal, entre comillas, estamos respondiendo a un evento, entonces hay una simplificación, ¿verdad?, de los procesos. Luego, inciso siguiente. En situaciones de emergencia, desastres o catástrofes declaradas según las disposiciones de la Ley 16282, el Ministerio de Obras Públicas podrá intervenir infraestructura vial y de canales de propiedad privada, previa autorización del o los adquirentes. Importante punto ahí también. Y bueno, ahí solo pensando un poco en ideas asociadas, digamos, ahí también hay que estar atento a cómo va operando una ley que también hace un poquito más de un año entró en vigencia, que tiene que ver con la de protección de infraestructura crítica también, y el rol de las Fuerzas Armadas. Entonces hay que ir viendo ahí también qué va pasando con esta infraestructura, tanto que puede prestar servicios críticos, tanto ya sea pública o también de propiedad privada. Justamente. Ahora también hay que tomar esto con sentido histórico, porque el Ministerio de Obras Públicas es uno de los ministerios más antiguos del Estado chileno y ya tiene muchas atribuciones de fiscalización respecto a la protección de los caminos. Así que estas atribuciones o superatribuciones que puede llegar a tener el Ministerio de Obras Públicas forman parte un poco de su tradición, por así decirlo. Así que no sé si tratarlo tanto como una gran novedad. Yo creo que más bien se responde a la necesidad, ¿no? Porque el Ministerio tiene que hacer una serie de intervenciones, entonces esto le da un marco legal, le da una base legal como para poder ejercer esas atribuciones. Y luego el último inciso señala: en materia de proyectos de fomento productivo, conservación y reconstrucción de infraestructura dañada, producto de las mismas ocurrencias definidas en el inciso anterior, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de Hacienda dispondrán de un procedimiento abreviado para la declaración de admisibilidad de las iniciativas del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Educación. Dicho procedimiento deberá estar publicado a más tardar el 31 de enero del 2024. Acá tenemos un nuevo reglamento pendiente, entonces. Que se nos viene. Sí, ahí, bueno, estos tres últimos incisos que ha leído Dani de este artículo son totalmente nuevos, se aparecen en esta ley de presupuesto, a diferencia, no estaban considerados en el artículo 41 del proyecto de ley de presupuesto 2024. Aquí también llama la atención que aparezca de manera explícita el Ministerio de Educación. Justamente. Sí, es importante. Se recoge una discusión de la necesidad de la infraestructura, de recuperar prontamente la infraestructura educacional, ¿no? Totalmente, Dani. Y aquí solo quisiera mencionar algo también, sin hacer un análisis y una investigación, por cierto, pero sí algo bien interesante de cómo han ido cambiando los énfasis de algunos ejes prioritarios de los planes de reconstrucción. De manera, creo, también una opinión bien personal, creo que ha sido bastante positivo el ir viendo cómo los ejes, cuando uno revisa Chaitén o el 27F, estaban muy puestos en la recuperación de la infraestructura, ¿cierto? De una recuperación física. Y el último plan de incendios forestales del verano 2023 tiene 5 ejes prioritarios, Dani. El primero de ellos tiene relación con la habitabilidad, es decir, todo el ámbito de vivienda, equipamiento urbano. Y el segundo, acá también redoble de tambores. Ahí le vamos a pedir a Pablo, nuestro periodista que nos está apoyando, que le ponga música a esta. No, el segundo eje prioritario. Emoción. Tiene que ver con apoyo psicosocial. Qué importante. Qué Dani. Importante, sí. Qué importante. Es un evento traumático sobrevivir un desastre. Así es, por lo tanto nos parece, creo que también Dani comparte eso. Completamente. Sí, nos parece muy relevante que eso suba y tenga ese énfasis en un plan de recuperación. En tercer lugar, para seguir la idea, entonces empieza obviamente algo que también es bien histórico, que tiene que ver con una reactivación productiva, de lo cual también los incisos que ha leído Dani en este artículo 41, por lo tanto también lo relevan, ¿cierto? Todo el apoyo de INDAP, de Cercotec, todo el tema de fomento productivo y reactivación económica. El cuarto eje de este último plan de incendios forestales tiene que ver con la infraestructura habilitante, ¿cierto? Ahí sí volvemos a lo clásico, que evidentemente también siempre sufre gran afectación. Los clásicos de ayer y de hoy. Claro, por cierto. Y aquí nuevamente también otro redoble de tambores que me parece que es un tremendo avance y una tremenda... Habla muy bien, digamos, de una gran apertura también en términos de considerarlo como una de las dimensiones o un eje a recuperar después de un postdesastre, y se le denominó territorio y sustentabilidad, Dani.
Y por ahí incluso salió una convocatoria del Ministerio de Ciencias, con tecnología, conocimiento e innovación para convocar a los centros de investigación, ¿cierto, Mira, Dani? qué interesante. Sí, así que ha sido considerado también este tema de cómo se reconstruye el territorio desde sus distintas lecturas y este concepto también de sustentabilidad desde lo social, lo económico y lo ambiental también en estos planes de reconstrucción. Y ese plan chiquitito, con una afectación no menor, por cierto, es muy breve, tiene 10, 12 páginas, no más que eso, pero hay que, obviamente, tiene que tener su traducción y tiene la bajada en las regiones que fueron afectadas. Claro. Y ahí lo importante es ir viendo cómo avanza, cómo han ejercido los roles los delegados presidenciales regionales después de que la delegada presidencial Paulina Zavala en ese entonces entregara este plan, ¿cierto? Este plan maestro de recuperación. Sumamente interesante también. Lo que a mí me gustaría recalcar, junto con todo lo que tú has dicho, que es sumamente pertinente, es este último inciso que hemos leído habla de conservación de infraestructura y no habla necesariamente de conservación de infraestructura crítica. Entonces tal vez podríamos interpretar este artículo, esta palabra conservación, como una referencia a la recuperación patrimonial. Qué interesante. Conservación de infraestructura patrimonial, que también es sumamente importante para la moral de las sociedades afectadas, de las personas afectadas por un evento. Y como tú señalabas, Nati, es un gran avance el que ya se esté hablando explícitamente de la incorporación de los aspectos psicosociales de la recuperación de un evento. Es una experiencia traumática, es muy difícil sobrevivir algo como esto. Lo que no lo han vivido directamente, hay muchas películas al respecto, novelas, es algo muy difícil de sobrellevar. Sobre todo si hay fallecimiento de personas queridas, de seres de familiares, de seres cercanos. Así que me alegro muchísimo de este avance. Y en términos generales, si bien este es un artículo que pasó ahí un poco escondido, yo creo que recoge muchos aprendizajes del sistema chileno. Valoro muchísimo que se esté integrando de manera tan explícita al Ministerio de Desarrollo Social, que tiene un rol completamente importante en esto, y le da cierta continuidad, ¿no? Es interesante ver cómo ha ido avanzando este proceso de lecciones aprendidas y tal vez lo que podríamos hacer, no sé, más adelante, es revisar bien la historia de la ley y ver qué discusiones hubieron respecto a este artículo. Lo podíamos conversar, lo vamos a dejar en pauta completamente. Tema, bueno, además que se nota que nos gusta mucho este tema con Dani. Claramente, en la clase de Derecho acabamos de hacer hoy día. Sí, espero no haya sido tan denso, pero nos pareció interesante ir marcando algunos énfasis y partir el año con estas noticias y también a la espera de estos reglamentos que quedaron comprometidos en esta misma ley. Les vamos a ir haciendo ahí comunicando y seguimiento, claro, para irles contando también cómo avanza y ojalá no estrenar estos comités durante un largo rato, ¿cierto, Dani? Ojalá, pero si llegara a suceder, al parecer estamos más preparados que ayer. Así que con este análisis bastante intenso del artículo 41 de la nueva ley de presupuestos, vamos cerrando nuestro capítulo y a modo de síntesis, hoy hemos hablado de hartas cosas, hemos hablado de la situación de Japón, hemos conversado sobre el inicio de las actividades de campaña de prevención de incendios forestales y hemos hecho un análisis a la nueva institucionalidad para el proceso de reconstrucción. Así que ha sido un agrado compartir con ustedes nuevamente y muchas gracias, Nati. Los estamos esperando entonces para el próximo episodio de 9 de cada 10, porque los desastres prefieren Chile. Chau, chau. Chau, chau. 9 de cada 10. ¿Por qué los desastres prefieren a Chile? Un podcast del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres CITRIT de la Universidad de Chile.